continuamos con nuestra clase. Nuestro tema ahora que nos toca tratar o mirar es un poco el mecanismo de transmisión de la política monetaria, ¿sí?, hacia los mercados financieros, otra de las partes. Particularmente, vamos a mirar un mecanismo de transmisión de la política hacia los mercados financieros, pero que efectivamente termina por conectar también con, digamos, el sector real de la economía o la economía real, ¿sí? Y este mercado es el mercado de renta variable, particularmente el precio de las acciones, ¿sí? Entonces es muy pertinente, por nuestra parte, preguntarnos, bueno, ¿qué pasa cuando hay cambios en las tasas de interés a corto plazo? ¿Qué pasa cuando hay esos cambios con las acciones? Particularmente con el precio de las acciones, ¿sí? ¿Y por qué las acciones? Bueno, porque las acciones, hemos visto que el precio de las acciones influye en la decisión de invertir, ¿sí? Con la Q de Tobin hemos visto que esa Q la podíamos asemejar a lo que era el precio de las acciones, y hemos visto que cuando las acciones están muy altas, entonces conviene invertir, porque se puede emitir digamos, deudas, se pueden emitir acciones y recoger más dinero para poder hacer la inversión en particular. Entonces, cuando el precio de las acciones es alto, eso, digamos, como que incentiva a la inversión, ¿sí?, a que las empresas incrementen el stock de capital. Pero también, ¿sí?, las acciones forman parte de la cartera de activos de los hogares, por lo tanto hay una suerte de efecto de riqueza, ¿sí?, en los hogares cuando las acciones se mueven o fluctúan, cuando el precio de las acciones fluctúan. Cuando las acciones están altas, pues hay un efecto de riqueza que posiblemente el canal ya sea hacia el consumo, va hacia el consumo, incrementa el consumo. Entonces ya vemos que bueno, cuando hay un cambio en la tasa de interés de corto plazo, si las acciones se mueven, ¿sí?, para el lado que sea, entonces afecta a dos componentes de la demanda agregada. Por un lado, a la inversión a través de la teoría de la inversión Q, porque facilita que las empresas puedan incrementar su stock de capital emitiendo deuda, y también generando un efecto de riqueza en los hogares, ¿sí? La versión más clásica y sencilla de cómo se transmite esto es analizar los flujos, digamos, cuando hay una política monetaria expansiva, ¿sí?, que termina de bajar la tasa de interés, eso debería llevar a un alza en el precio de las acciones, ¿sí? Debería haber una presión al alza en el precio de las acciones, por una cuestión muy sencilla. Cuando los retornos de los bonos están muy bajos, entonces el precio de ellos está muy alto, entonces el incentivo del inversor a entrar en el mercado o a transar bonos es muy bajo, y prefiere, digamos, redirigir ese flujo de inversión hacia el precio de las acciones o hacia el mercado de renta variable. Y eso ya hace aumentar la demanda por las acciones y aumenta su precio, ¿sí? Y bueno, el aumento del precio de las acciones termina estimulando la inversión y el consumo. Sin embargo, si bien digamos, esto es así, el mecanismo que está detrás de esta cuestión no tiene que ver con los flujos, al menos nosotros la manera en que lo vamos a analizar, y tiene que ver con el arbitraje, ¿sí? Tiene que ver con el arbitraje de los inversores, ¿sí? El arbitraje de los rendimientos, ¿sí? Vamos a considerar,
¿sí? Vamos a considerar, a ver, aquí estamos, perfecto. Bueno, vamos a considerar cómo se compone la rentabilidad de tener la acción. Tiene dos componentes, ¿sí? Vamos a especificar un poco cómo es ese mecanismo. Se compone de los dividendos que nos pagan, ¿sí? Del dividendo futuro, esto depende de la política de dividendo de cada empresa, y de la ganancia esperada de capital, ¿sí? Depende de la ganancia esperada de capital. ¿Qué es la ganancia esperada de capital? Bueno, la diferencia en las cotizaciones del precio de la acción, ¿sí? Si yo compro barato hoy y vendo caro en el futuro, entonces tengo una ganancia de capital. Si compro caro hoy y vendo en el futuro, o pienso vender bajo en el futuro, tengo una pérdida esperada de capital, ¿sí? A nosotros, esta es una ecuación de arbitrajes, ¿sí? Esta es una ecuación de arbitrajes del precio de las acciones, en donde vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, como siempre lo venimos haciendo, cuando intentamos comparar rendimientos, que en el momento T, tenemos un momento T y tenemos el momento N, que hay una persona, vamos a comparar, ¿sí? El rendimiento que me da tener un bono por N periodos y el rendimiento que me da tener la acción por ese mismo periodo. Aquí, digamos, obviamente que digamos, la acción la puedo tener por tiempo indefinido, pero nosotros vamos a decir, tenemos un bono en un periodo N, un bono libre de riesgo en un periodo N, y cuando se termina ese bono, vendemos las acciones, ¿sí? Y entonces necesitamos comparar esa rentabilidad. Es obvio que para nosotros, ya que estamos bastante entrenados, esto sería la rentabilidad, ¿sí? O el retorno del bono. Fíjense que esto es una aproximación lineal, bono libre de riesgo. Es una aproximación lineal del rendimiento. Si quieren van a ver que después con el tema de la burbuja lo pueden poner como RT, no hay ningún problema, simplemente seguir la anotación de Gregorio. Ese es el rendimiento del bono, ya sabemos cuál es el rendimiento del bono, y esto es que está aquí, es el rendimiento de las acciones, ¿sí? Fíjense que nuestra ecuación de arbitraje nos está diciendo que el rendimiento de las acciones efectivamente va a ser igual, el rendimiento de ambos activos va a ser igual, ¿sí? Y sabemos que los precios de estos activos, por lo tanto nos está indicando que el precio de estos activos está arbitrado, ¿sí? Bueno, para nosotros, supongamos que como estamos en T, este inversor va a comprar la acción. Fíjense que Q ya lo hemos visto. Acá me faltó algo. Lo voy a corregir aquí en vivo. Me faltó algo ahora que me estoy dando cuenta. Y es que, lo voy a corregir con otro color. Voy a corregir con negro. Y es que esto debe ser menos QT, ¿sí? Voy a cambiar. Y efectivamente, fíjense que nuestro inversor va a comprar la acción en QT. Q ya lo hemos visto cuando vimos la QTOIN en inversión, y ahí también hemos visto luego, digamos, en el proceso de inversión, digamos, la teoría Q y los costos de ajustes, también hemos visto Q. Fíjense que esta ecuación es muy similar a esa ecuación que hemos visto en ese momento, que era una ecuación de arbitraje, porque estamos arbitrando los precios de dos activos, bonos y acciones,
¿sí? Por lo tanto, el tipo compra en Q, pero cuando al momento de comprar, él tiene una expectativa de cuál va a ser el precio al final del periodo en N, Q de T de, ¿sí? Más N. ¿tá? Y esto que está aquí, efectivamente esto que está aquí, esto se lo denomina ganancia esperada de capital. Esto es la ganancia esperada de capital. Si es positivo hay una ganancia, si es negativo hay una pérdida, ¿sí? Ahora, bueno, ¿cómo procedemos un poco en este sentido? Para delimitar y ver cómo las tasas de interés, bueno, afectan a la, vamos, esto senté aquí también, Banté, me he olvidado casi todo, cómo los cambios en la tasa de interés digamos, afectan la cuestión del precio de las acciones. Bueno, en primer lugar vamos a suponer eh, vamos a hacer algunos supuestos. Voy a escribir aquí, voy a borrar esto que está acá. Voy a poner aquí algunos supuestos. ¿sí? Vamos a hacer el primer supuesto. DDT es el flujo de dividendos futuros, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es el valor actual, ¿sí? AT es el flujo de futuro de inversiones, o sea, todo ese flujo lo que se pagaría en el futuro traído a valor presente. Vamos a decir que para nosotros la política de dividendo está de manera constante, o sea, no va a cambiar independientemente de lo que pase, y vamos a decir que en realidad el precio de la acción en el futuro, en T más N, va a converger a un precio específico. Decimos que ese es como el precio fundamental, si se quiere, de la acción. Entonces, bueno, con estos dos supuestos, en mente, sobre nuestra ecuación de arbitraje, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa ante una baja en RT? Bueno, ante una baja en RT, esto es una igualdad y se tiene que mantener. Entonces, sabemos que DDT no cambia, entonces DDT está en 0, y si DDT no cambia, de alguna u otra forma, para mantener arbitrados los precios de ambos activos, esta ecuación de este lado tiene que cambiar, y lo que tiene que cambiar es precisamente este término que está aquí, la ganancia esperada de capital. Y lo que tiene que suceder es que tiene que caer la ganancia esperada de capital, ¿sí? No hay otra. Ganancia esperada de capital. Tiene que caer la ganancia esperada de capital, ¿sí? Y si la ganancia esperada de capital cae, ¿sí? Sabemos que, digamos, Q de T más N es igual a algo fijo, ¿sí? Sabemos que es igual a algo fijo, por lo tanto, para que la ganancia esperada de capital caiga, lo que tiene que suceder es que el precio de las acciones, digamos, en el momento, debe subir, ¿sí? Debe subir por los momentos, específicamente por las cosas que hemos estado, por los supuestos que estamos haciendo. Entonces, de esta manera estamos explicando el mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia el mercado financiero y en particular el mercado de renta variable. ¿De qué manera? Bueno, la manera
es el arbitraje de tasas, ¿sí? Es el arbitraje de tasas, el por qué la política monetaria expansiva, una baja en la tasa de interés, lleva a un alza en el precio de las acciones en este momento. Está específicamente explicado en nuestro modelo por el arbitraje de los precios de los activos, de los bonos y de las acciones, ¿sí? Siempre y cuando mantengamos estos supuestos. Y esto se da, ¿sí? Y esto se da, y este arbitraje se da precisamente por el ajuste de la ganancia esperada de capital, ¿sí? La ganancia esperada de capital, cuando los dividendos están fijos, es lo que me va a ajustar los retornos entre ambos activos, y me va a hacer aquello que me va a permitir igualar ambos retornos, ¿sí? Entonces, esa es la explicación. Una política monetaria expansiva digamos, está relacionada a un aumento de las tasas, a un aumento en el precio de las acciones, si mantenemos esos supuestos que lo establecimos al costado, y eso sucede y está explicado por, digamos, por el arbitraje entre los precios de los activos, y en particular lo que termina arbitrando o ajustando es la ganancia esperada, digamos, la ganancia esperada. En este caso, la pérdida esperada de capital. Ahora, lo cierto es que efectivamente no siempre podemos mantener estos supuestos, ¿sí? No siempre podemos mantener estos supuestos porque, porque no es cierto, no es cierto de que digamos, los dividendos sean constantes. Y particularmente fíjense que una baja de tasas, si lo mechamos, digamos, con la hipótesis de las expectativas, una baja de tasas lo que me está implicando, después de todo, es que se espera una baja de tasas también en el futuro, por lo cual, digamos, hay una política monetaria en el futuro, una política expansiva en el futuro, lo cual me está indicando un síntoma de debilidad, ¿sí? Una debilidad económica, que en el futuro va a necesitar de la política monetaria expansiva para contrarrestar esa debilidad económica. Por lo tanto, si hay debilidad económica, ya lo vimos en el capítulo de inversión, si hay debilidad económica, entonces los dividendos no deberían mantenerse constantes, porque los dividendos dependen de las utilidades de las empresas, y las utilidades de las empresas dependen de las ventas, y las ventas de las empresas dependen de cómo vaya, ¿sí? No, es una función del estado de la economía. Entonces, si el estado de la economía está en el futuro, se espera que se deteriore, entonces los dividendos no se deberían mantener en ese caso constantes. Y entonces ahí sucede, ¿sí? Si digamos, flexibilizamos el supuesto de dividendos constantes, va a suceder que la caída en la tasa de interés va a llevar también, la caída en la tasa de interés, que está explicado por un deterioro o un porvenir de la economía sombría, va a estar asociado también a una caída, ¿sí? También a una caída en los dividendos, ¿sí? En los dividendos. Va a estar una caída, va a estar explicada una caída en los dividendos, ¿sí? Que si, digamos, si esa caída en los dividendos no logra compensar o es mayor a la caída de las tasas, entonces, ¿sí? Supongamos que aquí vamos a hacer un supuesto en la cual la caída, aquí, la caída de los dividendos es mayor a la caída en las tasas. En estos supuestos, de alguna manera, se tiene que contrarrestar esa caída, y eso se contrarresta con una caída en el precio actual de las acciones, ¿sí? Eso se contrarresta con una caída actual en el precio de las acciones, ¿sí? Porque
lo que se tiene que hacer positivo es esta ecuación. Lo que ajusta es la ganancia, lo que ajusta es la ganancia esperada de capital. ¿Sí? Lo que ajusta es la ganancia esperada. Entonces, en ese caso, cuando ya tenemos dividendos variables, no siempre las caídas en la tasa de interés se corresponden con boom en el mercado accionario, en el mercado de las acciones. No siempre van de ese lado. Particularmente lo que se está viendo hoy, por ejemplo, es una caída en las tasas de interés en el mundo, ¿sí? Porque es una política expansiva, y también la creencia de que esa política expansiva va a seguir hasta que no se recupere la economía, y estamos viendo un boom en el precio de las acciones, ¿sí? En los rendimientos de las acciones. Entonces, ahí podríamos explicar con la primera explicación, pero no siempre, eso se tiene que quedar, no siempre, digamos, la caída en las tasas de interés están asociados a boom en el mercado accionario, porque juega también el tema de la cuestión de los dividendos en este sentido. Bien, ya finalizando, ¿sí? Estamos transitando el último tema de un largo capítulo. El último tema que nos queda por ver son las burbujas especulativas. Bueno, hemos visto un poco que el precio de los activos en realidad, bajo nuestros modelos, siempre están arbitrados, ¿sí? Vemos que las tasas de interés, bajo la hipótesis de las expectativas, no importa, digamos, la combinación que vos quieras hacer de bonos de distintas madurez, siempre están arbitrados. Es lo mismo que yo espere un tiempo, retrase la inversión un tiempo, invierta ahora o invierta después, es lo mismo, porque las tasas ya están arbitradas, contienen toda la información necesaria, y los retornos entre los bonos de diferente madurez me dan lo mismo. Eso me quiere decir que los precios, al fin y al cabo, porque los retornos son un reflejo también de los precios de esos activos están arbitrados. Pero con respecto a las acciones, vimos que digamos, los precios también están arbitrados de las acciones, y que también responden a una cuestión con los fundamentos digamos, con los fundamentos de esa acción, y ese fundamento de la acción está dado por los dividendos, ¿sí? De esa acción. Entonces, el precio de una acción o la rentabilidad de una acción está dado por lo que me pueda llegar a pagar, producto de que la empresa verdaderamente tenga beneficios, ¿sí? Y reparta los dividendos. Es una cuestión fundamental, incrementa el valor de la propia acción, y después de una cuestión casi que especulativa, en el sentido de, bueno, hay que ver cuánto podría llegar a ganar o perder, y tiene que ver con la ganancia esperada. Entonces, este precio de los activos efectivamente está con, coordinado, si quiere, por cuestiones de arbitraje. Pero lo que hay que mirar es que las condiciones de arbitraje siempre miran precios también futuros, ¿sí? Ganancias esperadas, tasas esperadas y demás cuestiones. Por lo tanto, la fijación de estos precios también está mirando al futuro. Los precios miran al futuro. Los precios de la mayoría de los activos de los instrumentos financieros miran el flujo futuro, miran lo que pasa en el futuro. Por eso las expectativas y las percepciones del público son muy importantes en este sentido. Ahora bien, digamos, es posible que los precios no reflejen, no estén en línea con los fundamentos, digamos, que se desvíen por una cuestión especulativa, por una cuestión de percepción del público. Y la respuesta es que sí, digamos, y eso se lo llama una burbuja especulativa, ¿sí? Una burbuja especulativa se lo denomina de esa manera, ¿sí?
Es decir, incluso aunque el precio que está determinado por las condiciones de arbitraje se puede desviar de su fundamento, si la respuesta es que sí, es totalmente que sí puede suceder, digamos, y es muy interesante el hecho de que en mercados que parecían que funcionan de manera ineficiente, porque las condiciones de arbitraje son eficientes, digamos, los retornos de los precios de los activos, las rentabilidades son iguales, hacen que el inversor esté indiferente entre uno y otro, funcionan de manera eficiente, terminen, terminen comportándose de manera imperfecta, ¿sí? Con precios que no tienen que ver con cuestiones que tengan que ver con su fundamento. La pregunta es, por eso lo puse, ¿hace falta suponer irracionalidad en el comportamiento, ¿sí?, de estas burbujas especulativas para explicar? Y la verdad es que con la teoría que nosotros manejamos, la verdad es que no, ¿sí? No. Y hay, obviamente eso no quita que haya explicaciones que sean irracionales, burbujas especulativas que surjan de manera irracional, ¿sí? Y que explican la evolución de los precios de manera irracional. Pero, por ejemplo, está muy interesante ver la posibilidad de ver cómo una burbuja podría ser completamente racional para, desde el lado del inversor, invertir en una burbuja. Veamos cómo lo hacemos. Fíjense, esto es una ecuación ya vieja, conocida nuestra. Es una ecuación que nos dice efectivamente el retorno de una inversión, ¿sí?, el retorno de un bono, la tasa de interés de un periodo de un bono, ¿sí?, con el precio efectivamente de las acciones, con el rendimiento de las acciones. Cualquiera. Esto es el dividendo y esto es la ganancia esperada del capital. Entonces, esto es una ecuación de arbitraje que ya la venimos viendo hace un montón, donde el rendimiento de un activo, un bono, debe ser igual al rendimiento de una acción que está compuesto por dividendos y por la ganancia esperada del capital. Bueno, pero ahora vamos a suponer algo fundamental. Vamos a suponer que el dividendo, que esto era el flujo futuro de los dividendos valuados al momento T. Vamos a suponer que el dividendo es cero, o sea que en el futuro no nos paga nada, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la empresa no vale, ¿sí?, o el activo que estamos considerando no vale. No tiene un valor intrínseco, ¿sí? Entonces, bueno, no vale nada la empresa, así que efectivamente la pregunta sería, bueno, si la empresa no vale nada, entonces, bueno, ¿cómo evoluciona el precio? Fíjense que si D es cero, esto surge, esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está aquí, surge efectivamente de suponer de cero, si de cero específicamente nos queda de manera esta. Si yo despejo esto, llegamos a una ecuación que está aquí, ¿sí?, que nos dice que el precio futuro de la acción está relacionado con el precio presente de la acción, efectivamente por la tasa de interés o rendimiento del bono en cuestión, ¿sí? Y ese, bueno, entonces nosotros podemos escribir efectivamente el precio de la acción en un momento dado del tiempo como el valor inicial de la acción. Acá me faltó algo, el valor inicial de la acción, digamos, capitalizado a la tasa de rendimiento de los bonos con los cuales estamos comparando hasta el momento T en el que estamos evaluando, ¿sí? Un precio inicial dado cualquiera, ¿sí? Dado cualquiera. Entonces, fíjense que el precio de la acción crece, ¿tá? Crece ¿a qué tasa? A la tasa R a la cual, digamos, a la cual estamos comparando el rendimiento de las acciones con el bono, a la tasa del bono, el rendimiento del bono. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de arbitraje. Necesariamente, si el bono va rindiendo R,
¿sí? Entonces la acción debe ir creciendo a una tasa, el precio de la acción debe ir creciendo a una tasa R para que la ganancia esperada de capital efectivamente sea igual al rendimiento el bono o el activo, digamos, sustituto que estamos considerando. Aun cuando el precio, aun cuando lo fundamental de la acción, el rendimiento fundamental de la acción que está dado por los dividendos, sea cero, digamos, cuando la empresa no vale nada, el precio de la acción va a ir creciendo efectivamente por una cuestión de arbitraje, ¿sí? Va a ir creciendo una cuestión de arbitraje. Entonces, por cuestión de arbitraje, es completamente racional que el precio de una acción que no vale nada, porque tiene dividendos iguales a cero, crezca. ¿Sí? Crezca. Entonces es completamente racional. Y eso es una conclusión muy potente, porque estamos diciendo que una acción, ¿sí? El precio de un activo que no vale nada, no tiene, que sus fundamentos son muy malos, se puede desviar de lo que sus fundamentos dicen, que la acción no debería valer nada, específicamente por una cuestión de arbitraje y específicamente por algo, por un comportamiento racional que es el arbitraje entre los precios de los activos. Va a ir creciendo aún cuando no vale absolutamente nada. Y ese mismo crecimiento va a hacer que para el inversor sea racional invertir en esa acción. Una cuestión de arbitraje. Eh, entonces, eh, eh, bueno, es completamente racional en ese sentido, digamos, la burbuja, ¿sí? Que un precio que va a ir creciendo es alineado de sus fundamentos que no valen nada. Ahora, bueno, supongamos que asignamos una probabilidad P, ¿sí? Una probabilidad P, a que la burbuja no explote. ¿Sí? P es que la burbuja no explote. Si la P es la burbuja que no explote, entonces, digamos, lo que el precio de la acción futura es específicamente la probabilidad multiplicada por el precio de la acción futura, ¿sí? Porque efectivamente, si la burbuja explota, entonces el precio de la acción futura no me pagan y se me arma un bolonqui tremendo. Entonces, el precio de la acción futura ahora, digamos, está ponderada por la probabilidad de que la burbuja no termine de explotar, ¿sí? Sea P, voy a definir acá, P es probabilidad de no explotar. No explotar. ¿Sí? Precio, probabilidad de no explotar. Entonces, como es la probabilidad de que no explote, entonces el precio futuro va a estar ponderado por, efectivamente, esa probabilidad de que no explote. ¿Sí? Si nosotros de vuelta operamos esta ecuación tal como hicimos al principio, vamos a llegar a esta famosa ecuación. Que técnicamente nos dice que dado un valor de la acción, si dado un valor de la acción, que eso está representado por Q sub 0, es completamente racional que, de vuelta, el precio de la acción de un activo en realidad que en sus fundamentos no vale nada, crezca a una tasa 1 más R. Pero, le agregamos un condimento, ¿sí? Le agregamos un condimento adicional, y que tiene que ver con la probabilidad de pago, ¿sí? Con la probabilidad de no explotar, perdón. Fíjense que cuanto más alto sea la probabilidad de pago, de hecho, cuando la probabilidad de pago es 1, digamos, hay un 100% de probabilidad de pago, entonces estamos en este caso. Estamos en este caso. Acá. Cuando la probabilidad es completamente de que no vaya a explotar. Cuando es cierto que no va a explotar, entonces estamos en ese caso y es completamente racional. Ahora,
Cuanto menor sea la probabilidad de que no explote, o sea, mayor la probabilidad de explotar, mayor la probabilidad de explotar, ¿sí? Cuanto más alto sea P, entonces más, perdón, cuanto más bajo sea P, voy a borrar acá, ¿no? Aquí de vuelta. Cuanto más bajo sea la probabilidad de que la burbuja no explote, entonces tengo que más alto es la probabilidad que explote. Entonces, fijémonos acá, está dividido este cociente por P. Cuanto más bajo sea P, es decir, cuanto mayor sea 1 menos P, es decir, cuanto mayor sea la probabilidad de que explote, este cociente que está aquí, se hace cada vez más grande. Y por lo tanto se hace cada vez más grande cuando nosotros lo componemos al ritmo del interés compuesto. eh, eh, la tasa de crecimiento, ¿sí?, del precio de la acción es cada vez mayor. Es cada vez mayor. Entonces, cuanto mayor sea la probabilidad de pago, cuanto mayor sea la probabilidad de que la burbuja explote, más rápido va a crecer el precio de la acción. Lo cual, digamos, me lleva a condiciones muy interesantes. Digamos. Antes estaba racionalizado esta cuestión, ahora también está racionalizado la cuestión, pero digamos, la lógica está intrínseca es que efectivamente se transa, si este activo se empieza a transar por las ganancias de capital que me puede llegar a traer si transar este activo. ¿Sí? Es un retorno esperado muy alto, porque fíjense que cuanto mayor sea la probabilidad de pago, entonces el precio de la acción va a crecer más alto, entonces voy a tener un retorno esperado mucho más alto, y eso compensa todo el resto, digamos, compensa el hecho de que sea demandado, me lleva a que sea demandado específicamente. Lo cual habla por sí solo la ecuación, en el sentido de si hay una alta probabilidad de que explote, entonces más alto va a crecer su precio, entonces hay más alboroto, hay más ganancias esperadas de capital, entonces todos, digamos, por una cuestión de arbitraje, todos deberían estar tratando de invertir específicamente en la burbuja, ¿sí? Y es un comportamiento completamente racional, ¿sí? No tuvimos nada irracional, no tuvimos que suponer nada, una irracionalidad exótica ni nada por el estilo, o caótica, un comportamiento caótico, sino a través de la ecuación de arbitraje para llegar a esas conclusiones. Ahora bien, digamos, ¿cuáles son las implicaciones? Todos sabemos que, digamos, el crecimiento desmedido o la gran volatilidad o fluctuaciones del precio de las acciones vamos, tienen su lado malo, y de hecho ahí lo estuvimos digamos, reflejando, y el hecho está en que, fíjense que, bueno, yo no lo había considerado, pero fíjense que, que QSUBT crezca, ¿sí? que vaya creciendo, tiene implicancias en el consumo y tiene implicancias en la inversión, ¿sí? Porque el precio de los activos, porque el precio de las acciones me conecta hacia el mercado de renta real, ¿no? El mercado de bienes o, digamos, la economía real. Entonces, digamos, una burbuja muy desmedida y con una alta probabilidad de pago, de que explote, me puede llevar a que el precio de las acciones crezca muchísimo, por lo tanto haya una sobreinversión y haya un consumo desmedido, que efectivamente en el momento que explote hay una gran caída del precio de las acciones, porque el precio de las acciones va a corregir, ¿sí?, hacia su valor fundamental, y hay una gran caída de las del precio de las acciones, y en ese desplome de la burbuja, hay un gran periodo de bajo crecimiento y de recesión y de problemas
que afectan a toda a toda la economía y que surgió en un mercado financiero. Ahora bien, con eso en mente es evidente que debemos, que el Banco Central debería tratar de contemplar, si se quiere, la posibilidad de tratar de destrabar esa burbuja o de pinchar la burbuja si lo detectara. ¿No? Si uno detecta que el precio de las acciones están creciendo desmedidamente, entonces, bueno, es bueno pinchar esa burbuja. Es muy bueno pinchar esa burbuja para que, digamos, no haya una sobrereacción, digamos, del precio de la acción. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el primer problema es muy difícil detectar cuando hay una burbuja en el mercado de activos, ¿sí? ¿Cuándo podemos nosotros suponer que, o cuán seguro estamos que el incremento desmedido del precio de un activo se debe a un desvío en sus fundamentals o sea, es especulación, y cuándo es porque efectivamente el activo ahora vale mucho más, ¿sí? Entonces es muy difícil de detectar eh, esta cuestión. Eh, digamos, eh, y el problema es que si nosotros suponemos que que estamos seguros que hay una burbuja y efectivamente no la hay, vamos a estar sobre reaccionando y con todas las consecuencias que tiene, digamos, ante un evento que no sucede. Entonces es muy difícil detectar cuando la evolución o la variación excesiva del precio de un activo se debe a específicamente una especulación y cuándo no. Y, y lo segundo es, bueno, supongamos que existe, ¿sí? Supongamos que existe la burbuja y tenemos la evidencia de que existe. ¿El Banco Central debería actuar o no debería actuar? Y bueno, ahí tiene problemas con la política monetaria, porque si el objetivo de la política monetaria es perseguir, digamos, la estabilidad de los precios, un objetivo de inflación, se ha demostrado, como de Gregorio lo comenta, de que las burbujas no tienen incidencia, digamos, en los objetivos de las metas de inflación, por lo tanto, si uno se ata a ese objetivo, entonces no debería ni siquiera intervenir en, la, en esa burbuja. Pero también uno de los objetivos de los bancos centrales es perseguir la estabilidad del sistema financiero o velar por esa estabilidad del sistema financiero, por la seguridad. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese objetivo, el Banco Central sí debería actuar para, digamos, contrarrestar, digamos, digamos, burbuja financiera, porque en general, digamos, eh, la explosión de la burbuja va a traer consecuencias muy graves para el sistema bancario, para los hogares, incluso para las propias firmas que están metidas en el mercado de activos. Entonces es muy importante poder llegar a asegurar, digamos, ¿sí? Esta cuestión de actuar. Pero también está eh, el motivo del tema por el cual muchas veces que los propios agentes sepan que ante, digamos, eventuales circunstancias va a haber un banco central que lo pueda rescatar, conduce a conductas que tienen que ver con el riesgo moral y, bueno, efectivamente eso es un tema a tratar. Hay que tener, digamos, una cintura bastante fina o, digamos, una muñeca, ¿sí?, bastante fina para saber cuándo intervenir y cuándo no intervenir. ¿Sí? Es una discusión que se da en la literatura constantemente entre, bueno, qué hacer cuando se detecta una burbuja especulativa, ¿sí? Y lo último es que, bueno, hay veces que específicamente pensar que hay una burbuja, ¿sí?, pensar que hay una burbuja y actuar en consecuencia,
y efectivamente no había una burbuja, puede llevar a alguna reacción desmedida de los agentes, ¿sí? O entrar en un círculo de especulación contra las autoridades, contra las autoridades, porque, digamos, se entró en una dinámica en la cual es posible que las autoridades monetarias en este sentido sufren un ataque especulativo, ¿sí? Así que con eso terminamos el capítulo, el largo capítulo que habla de los mercados financieros y la política monetaria, en la cual, digamos, como abuelo de pájaro, haciendo un resumen, vimos un poco los conceptos básicos, ¿sí? Vimos de cómo se compone un mercado financiero, vimos los conceptos muy básicos o elementales para empezar a pensar en los mercados, en los instrumentos financieros, vimos los diferentes tipos de bonos que hay, vimos cómo se determinan los precios, qué es el retorno, vimos la madurez, vimos la duration, también vimos lo que es la tasa forward, entendimos lo que es la estructura de tasas, ese conjunto de rendimiento de bonos de diferente madurez, vimos cómo se representa esa estructura de tasa, que es la curva de rendimiento, y terminamos explicando la forma que tiene la curva de rendimiento a partir de la hipótesis de las expectativas, pero también consideramos que existen otras explicaciones a esa forma, como los mercados segmentados y el hábitat preferido, digamos, el hábitat preferido, que específicamente suponen otras cuestiones respecto al por qué tiene esa forma. Vimos qué implica las expectativas, la hipótesis de las expectativas para la curva rendimiento, la estructura de tasa. Vimos que al fin de cuentas la ecuación fundamental mostraba que el rendimiento de los bonos de largo plazo, ¿sí? O las tasas de interés de largo plazo no eran otra cosa que el promedio entre las tasas actuales y lo que el mercado espera o de la evolución futura de de que el mercado espera, de cómo vaya evolucionando esas tasas de corto plazo en el futuro. Por lo tanto, la de corto plazo, la relación entre la tasa de corto y largo plazo está más bien determinada por cómo el mercado espera que vaya evolucionando estas futuras tasas de interés. Vimos que la política monetaria en ese sentido no podría hacer muchas cosas en el sentido de operar o hacer operaciones en mercado abierto para tratar de modificar las tasas de largo plazo, para modificar la estructura de tasas, lo que debería ser más bien destinarse o concentrarse en las expectativas, ¿sí? Porque la expectativa es lo que determina la tasa de largo plazo. Vimos también las implicancias que tienen estas cuestiones, esta hipótesis de las expectativas. Terminamos o pasamos en realidad a considerar qué explica los spreads que uno ve o el diferencial en los rendimientos de los bonos soberanos, ¿sí? ¿Qué explica? Y de qué depende eso. Depende específicamente, concluimos, de la probabilidad específicamente de no pago, ¿sí? Depende de la probabilidad de no pago. Cuanto mayor sea la probabilidad de no pago, más alto es el cociente o el diferencial de precios entre el bono libre de riesgo y el con riesgo, y mayor es la prima que se paga por sobre el rendimiento de los bonos libre de riesgo en los bonos con algún riesgo de no pago, ¿sí? Y para terminar, vimos que vimos dos cuestiones, una que tiene que ver cómo la política monetaria se transmite a los precios de las acciones y cómo el precio de las acciones termina por, termina por influir en digamos, la economía real a través del consumo y la inversión. Vimos que esto es específicamente está determinado por el arbitraje de los precios de los activos, ¿sí? Por el arbitraje entre los activos, los rendimientos de los activos, y que vimos que necesariamente un descenso de las tasas de interés
conllevan a un aumento del precio de las acciones y que esto puede no suceder, y en el caso de que pueda no suceder, es que en realidad la variable que termina ajustando ahí son los dividendos, ¿sí? Y que también puede estar asociada a una caída en el precio de las acciones actuales. Y finalmente vimos los casos en los cuales el precio de las acciones o el precio del activo no está alineado con el fundamento, ¿sí? Sino que, digamos, está desalineado con ese fundamento y, digamos, mostramos que no es necesario suponer, digamos, una irracionalidad o comportamientos exóticos, simplemente las burbujas especulativas pueden suceder incluso en contextos o bajo la hipótesis de que los agentes toman decisiones racionales y eso se debe al propio, la propia ecuación del arbitraje, ¿sí? Así que, bueno, esto es todo y espero que les haya gustado.